Y esta enfermedad finalmente se desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago causa algunos síntomas molestos, tales como la pirosis, la regurgitación, la disfagia, laringitis y problemas dentales. Asma de inicio en la edad adulta, el niño es otra cosa distinta, o también neumonía por aspiración. Dentro de la prevalencia poblacional de un estudio muy grande que fue publicado en la revista GOT en 2014, vemos nosotros que la prevalencia no ha variado mucho en los países de Europa y de los Estados Unidos, y aproximadamente el 10 al 20% de la población lo padece. Las causas del reflujo son variadas y aquí solamente ponemos unas cuantas de ellas. Tenemos en la parte superior todo el diafragma y el hiato, los hiatos, tanto el hiato esofágico como el hiato aórtico. Los hiatos son el espacio que el músculo diafragma deja para que estos dos órganos bajen, y también tenemos el orificio cabal hacia el otro lado. Es un esfínter esofágico inferior mecánicamente defectuoso. También puede ser un aclaramiento esofágico ineficaz, esto es la peristalsis esofágica, la peristalsis secundaria está fallando, o bien no hay la suficiente saliva que pueda alcalinizar ese reflujo ácido. Por otro lado, desde luego que el estómago también juega un papel muy importante, porque un estómago disfuncional, un estómago que no esté trabajando adecuadamente, puede favorecer ese reflujo, estando bien inclusive la crura y el esfínter. Y aumento de la distendibilidad de la unión esófago-gástrica. Esto es importante, el aumento de la distendibilidad, porque ahora ya se mide con el endoflip transoperatoriamente la distendibilidad que va a tener esa unión, y de acuerdo a esto ya hay una predicción rápida transoperatoria. Si quedó el paciente muy apretadito, nos va a hacer disfagia. Si quedó muy flojo, va a continuar con el reflujo. Entonces es un elemento valioso, muy importante, de acuerdo a lo nuevo, entre comillas. Los procedimientos terapéuticos, todos lo saben: modificación del estilo de vida, elevar la cabecera de la cama, no irse a dormir hasta pasadas 2 o 3 horas después del último alimento, moderarnos con las dietas, sobre todo con las dietas ricas en hidratos de carbono, evitar el café, es imposible casi, y evitar el alcohol más que imposible. Por lo tanto, los pacientes tienen que pasar a las siguientes etapas. Normalmente nosotros como médicos nos brincamos, empezamos con inhibidores de la bomba de protones hasta para los dolores de cabeza, y en muchos lugares esto es lo que manda. No es correcto. La rehabilitación de los pacientes endoscópicos y finalmente los procedimientos quirúrgicos. ¿Qué es la rehabilitación? Se vio que los cantantes hacen ejercicios inspiratorios para fortalecer sus músculos diafragmáticos y los músculos intercostales externos, y ellos con ello aumentan la potencia de la voz, porque llevan mucho aire a los pulmones. Esto se vio que fortaleciendo el diafragma también se fortalece la crura diafragmática, y por lo tanto en algunos pacientes puede servir de ayuda. El propósito pues es inducir el cambio de una respiración torácica a una respiración abdominal para estimular la contracción del diafragma. Puede aumentar la presión generada por el esfínter esofágico y reducir las relajaciones espontáneas. Aún sigue poniéndose la palabra puede, de tal suerte que reduce la exposición del ácido y reduce la cantidad de inhibidores de la bomba de protones que vamos a tener. Mejora los síntomas y la calidad de vida. Es una terapia de bajo costo, prácticamente no se tiene, sin efectos secundarios, y podía ser útil en asociación con inhibidores de la bomba, pero solo para pacientes de formas leves de la enfermedad. Los procedimientos endoscópicos finalmente básicamente consisten en la ráfaga de energías de radiofrecuencia, y esto va a hacer que con esta energía de radiofrecuencia va a hipertrofiarse este músculo en respuesta, como estamos viendo nosotros con el puntero, y de esta manera se reduce el diámetro del esófago. No altera la anatomía y no se limita para otros procedimientos futuros, pero el paciente tiene dificultad para eructar, sangrados, infección y dificultad para tragar. Este es un procedimiento endoscópico, al igual que el TIF, que es la funduplicatura transoral sin incisión. Hacen una envoltura, como estamos viendo nosotros, con el endoscopio especial a través de un grapado que se hace
alrededor del endoscopio y sirve para pacientes que tienen reflujo, que tienen una hernia yatal pequeña y que tienen una esofagitis leve. Bien, pues a quién se tiene que operar después de esto. Estos procedimientos endoscópicos, a los cirujanos finalmente solamente nos dedicamos a esperar lo que va a ser la evolución del paciente. Y es la falta de respuesta al tratamiento médico lo que ha sido históricamente la principal indicación de la cirugía. El paciente tenga dependencia al medicamento o bien que no quiera tomar medicamentos de por vida. Eso es una de las cosas. Otra es que haya persistencia de la regurgitación de líquidos. Hay pacientes que aún estando muy bien medicados con inhibidores de la bomba de protones, tienen una persistencia de regurgitación de gran volumen que se llama. Hay que separarlo un poco de la rumia, que es otra cosa distinta, pero en cuanto a la regurgitación de gran volumen, le pongamos lo que le pongamos al paciente, no va a disminuir, porque el problema es que el esfínter y la crura no están adecuadamente colocados. En el orden de la aparición de los procedimientos quirúrgicos, esto es, todo donde entra un laparoscopio se llama procedimiento quirúrgico. Y así tenemos la inserción laparoscópica de este anillo de Johnson & Johnson, el cual es un anillo magnético. Para reinstalar lo que es el tamaño de una moneda de $0.25, ese tamañito tienen este pequeño esfínter, es como si fuera una pulserita que se abre y se cierra. Se mete abierto y se cierra en el esófago, en la unión esófago-gástrica, evitando el nervio vago posterior, porque esto sería un desastre para el estómago finalmente. Ese paciente debe tener motilidad esofágica normal. Esa es la indicación número 1. 2, que no tenga esofagitis erosiva. 3, una pequeña hernia del hiato o sin hernia del hiato. Los gorditos o muy gorditos, mayores de 35 de índice de masa corporal, no son candidatos a este tipo de procedimiento. Este procedimiento firmado por Ethicon, el cual es de la empresa Johnson & Johnson, es una banda flexible de perlas de titanio entrelazadas con núcleos magnéticos que se van a ajustar alrededor del esfínter esofágico inferior. No requieren un solo punto, simplemente se mete abierta. En el momento que se cierra esta, se abre cuando pasa el bolo, como si fuera una pulserita para sacarla de la muñeca, y se vuelve a cerrar nuevamente. A algunos pacientes no se les puede poner por alergias a alguno de los metales como el níquel, el titanio, acero inoxidable, y es posible que no puedan eructar o tragar. Es pues un procedimiento quirúrgico el cual no está exento de problemas. Las complicaciones, disfagia con la necesidad de dilataciones endoscópicas. ¿Qué pasó? Que le quedó muy apretado el anillito, aunque el anillito tiene ya sus diámetros ajustables, a veces no se ajusta bien y esto es lo que sucede. Y se tiene que retirar el dispositivo entre del 1 al 7% de los pacientes a los 2,5 años. Y ahí terminamos nosotros con estos procedimientos iniciales, que déjenme decirles de paso que el LINX está adquiriendo mucha demanda, dado que no es un procedimiento tan grave como los otros procedimientos quirúrgicos que menciono a continuación. En el año 56, en una revista pequeña de la Organización Médica Suiza, el doctor Rudolf Nissen, que era un alemán, judío alemán, idea para una lesión del esófago, idea él ponerle un parche de estómago alrededor y utiliza el fondo gástrico para cubrir esa lesión. Posteriormente, él se daba cuenta que había algunas cosas positivas dentro de todo lo negativo que hubo, y una de ellas era que el paciente no refería reflujo. Y entonces el doctor Nissen en el año 56 publica en esta pequeña revista una operación sencilla para influir en la esofagitis por reflujo, y era tan sencilla como simplemente pasar todo el fondo gástrico, la cara posterior se une a la cara anterior, aquí en la cara anterior del esófago, y eso era todo. No se metía él con los pilares al principio, no se metía fijando el fondo como vamos a ver otras cirugías. Y él después fue acomodando su cirugía y después dijo, este Nissen clásico
puede modificarse también con Nissen, que va de 140 a 160 o 180 grados y daba mejores resultados. Endoscópicamente vemos nosotros cómo queda terminado un buen procedimiento de Nissen. En el año 63 en Francia, el doctor André Tupé hace una funduplicatura de 280 grados, pero ¿él qué hace? No cierra los pilares, solamente va a fijar donde está el puntero, van a ver ustedes, a la crura diafragmática van a fijar el fondo, no cierra estos son los pilares y no los va a cerrar. Utiliza ambas caras del fondo gástrico y este procedimiento también llegó para quedarse y ahora hay muchas modificaciones de ese procedimiento de Nissen. Si el paciente tiene una acalasia, por ejemplo, y hay que seccionar los músculos circulares del esófago y separar los músculos longitudinales y dejar la mucosa expuesta, bueno, aquí está la respuesta a esto y esto es la miomectomía esofágica con funduplicatura. Y así estamos viendo nosotros cómo se va colocando en la cara anterior del fondo, la cara posterior del fondo, siempre respetando al nervio vago posterior. Esto es una de las condiciones sine qua non. Si el esófago está muy corto y a la hora de quererlo bajar para hacer la funduplicatura no da, a veces una buena disección permite que el esófago baje y se pueda elaborar un Nissen, o también hay otros procedimientos como el Bell-Seymour 4, por ejemplo, que a través del tórax se hace la cirugía. Estas son cirugías más cruentas, más difíciles de elaborar y por lo tanto vamos hacia las cirugías del abdomen. Y esta gastroplastía del doctor Collins, que solamente consiste en pasar un tutor a través del esófago para calibrar adecuadamente, se hace un orificio con una engrapadora circular y se hace otra sección con una engrapadora longitudinal, GA90 por ejemplo, y queda ya establecido un esófago que aquí terminaba, pero lo hacen un poquito más largo y solamente con el fondo gástrico que quedó el remanente hacen la funduplicatura. Esta es otra cosa, otra herramienta que nosotros tenemos que tener. Finalmente, pues tenemos nosotros las plataformas robóticas Da Vinci Single Port. La plataforma robótica general, vean ustedes cuántos orificios hay que hacerle al paciente para poder estar detrás de la consola y tratar de operar al paciente. No tratar, operarlo adecuadamente. Y esta cirugía llegó para quedarse en la cirugía de la próstata, por ejemplo, en la cirugía del recto muy bajas, cirugías de difícil acceso. Bueno, ahora el mismo sistema Da Vinci, pero con un solo puerto. Significa que por el ombligo se mete este endoscopio y a través de este laparoscopio, o videolaparoscopio, está pasando la cámara que es articulada totalmente, la pueden mover para donde sea y pasan las pinzas de trabajo y de esto finalmente solamente se tienen 2 casos reportados con esta plataforma robótica Single Port y que en el futuro va a empezar a mejorar y a dar la cabida que tiene. 2 pacientes solamente, la incisión muy chiquita en el ombligo, no se le va a notar a la señora que no tiene que hacerse otro tipo de cirugía y al señor que lo quiera hacer igual. Es una funduplicatura Nissen y el otro fue una cirugía de revisión, le llamamos nosotros, que son las cirugías fallidas, que hay que reconstruirlas nuevamente. Son los 2 casos que tenemos. El tiempo medio de acoplamiento fue de 2,5 minutos y el tiempo medio de consola 147 minutos. En 147 minutos el paciente está totalmente operado. El endoflip, que es una cosa muy interesante también, que consiste en la perfusión controlada con un sensor de planimetría e impedancia. Por obvio de tiempo, el endoflip se ha estudiado como una prueba diagnóstica para el reflujo. Es un predictor, como les decía yo al principio, de resultado de la funduplicatura. La hipótesis la tenemos aquí en la pantalla y vemos nosotros que los pacientes con reflujo tienen un índice de distendibilidad, que es lo que mide el endoflip, de la unión gastroesofágica 2 a 3 veces mayor. Hay que bajar ese índice y eso nos lo va a decir el endoflip. Un índice muy bajo significa que el paciente va a salir con disfagia, un índice muy alto significa que el paciente se va a tener que reoperar porque no funcionó en mucho la cirugía. Y bien, aunque los metaanálisis disponibles sugieren que los hallazgos del endoflip en el periodo intraoperatorio pueden facilitar el ajuste de la cirugía. La cirugía antirreflujo contra los inhibidores de la bomba de protones, aquí lo tenemos nosotros, es muy claro en favor de la cirugía antirreflujo.
Y las complicaciones de la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta son más en favor de la cirugía abierta, hay más complicaciones. Pues LINX, a eso es donde quiero terminar, versus funduplicatura laparoscópica, el LINX es muy prometedor, muy fácil de colocar, simplemente se requieren más estudios para poder resolverlo. Si mi plática tuviera que ser dada sin cirujanos presentes, probablemente yo empezaría, ¿cuándo envío un tratamiento quirúrgico a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? Y la respuesta sería, nunca. Ah, caray, entonces, ¿a qué viene este señor? Bueno, ¿por qué digo nunca? Porque el panorama, a raíz de los últimos 10 años y a raíz de los últimos 5 años más, ha cambiado totalmente. El advenimiento de los nuevos tratamientos, tanto farmacológicos como biológicos, han proporcionado una evolución maravillosa a los pacientes y esto ha redundado en un menor requerimiento de ayuda de cirugía. Esto no quiere decir nada más que un menor requerimiento. Las indicaciones en enfermedad inflamatoria intestinal persisten, no han cambiado ni van a cambiar, porque lo que tratamos de resolver quirúrgicamente se llaman complicaciones. El manejo multidisciplinario y sobre todo la interacción efectiva entre gastroenterólogo y cirujano es esencial para establecer las indicaciones, los tiempos oportunos para preservar al paciente en las mejores condiciones posibles antes de enviarlo a cirugía. Vamos a ir repasando brevemente enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa crónica idiopática y viendo cuáles son las mayores indicaciones de ambas. Las cifras que les voy a presentar a propósito son de la década pasada y yo les voy a ir diciendo personalmente lo que ha pasado gracias a los nuevos medicamentos. Recordar que el Crohn es una enfermedad transmural y que afecta desde la boca hasta el ano. Es una verdadera malvada. La cirugía, por lo tanto, básicamente está reservada en aquellos pacientes con falla a tratamiento que los médicos hemos catalogado como pacientes refractarios. La más frecuente complicación en la enfermedad de Crohn es la estenosis, la presencia de abscesos, fístulas, hemorragia o cambios malignos en el proceso afectado por enfermedad de Crohn. Se estimaba la década pasada que aproximadamente el 80%, pongan atención a esta cifra porque es espeluznante, requerirían cirugía a lo largo de su vida. Y en el primer año, 15 a 20% de pacientes con enfermedad de Crohn. Esto ha cambiado drásticamente. Hoy en día, las cifras reportadas por las literaturas no rebasan el 15% y oscilan entre el 10 al 15% en enfermedad de Crohn, lo cual es un triunfo de la medicación actual y que está en pañales todavía. Cada día salen más tratamientos biológicos, hay que esperar resultados, hay que esperar comprobaciones, etcétera. Pero por ahí va el camino médico. ¿Cuándo envío a tratamiento quirúrgico un paciente? Cuando tiene una estenosis sintomática que no ha respondido a tratamiento. Es excepcional, pero existe. Cuando la estenosis
induce obstrucción intestinal. Esto es una indicación absoluta. Cuando la estenosis presenta riesgos de perforación, cuando son muy extensas, son múltiples o cuando un estudio endoscópico con toma de biopsias nos dice cuidado, aquí hay cambios celulares importantes y la sospecha de malignidad es alta. Bueno, yo creo que ninguna de estas indicaciones se pueden discutir. Lo que pasa es que han ido reduciéndose en forma importante. Otra complicación es la hemorragia. Desde el advenimiento de los biológicos y de la extraordinaria utilidad de la endoscopia terapéutica para parar hemorragia, esto ha cambiado afortunadamente. Pero si la hemorragia se acompaña de inestabilidad hemodinámica, grandes caídas en las cifras de hemoglobina, etcétera, es una buena indicación para cirugía. También la perforación libre y la peritonitis purulenta o bien peritonitis fecal. Son indicaciones absolutas. La colectomía subtotal con ileostomía es el procedimiento de elección. Cuando el paciente llega en un contexto urgente, es preferible hacer la resección y dejar un estoma. Cuando el paciente tiene una afección perianal, la tasa de éxito con cirugía es excelente si previo a la cirugía se agregan agentes antifactor de necrosis tumoral. Los dos que ahorita los veremos, en uso proporcionan resultados excelentes y los que vienen en camino parecen seguir el mismo curso bueno en enfermedad inflamatoria. Cuando se presenta sepsis abdominal, pélvica o cuando hay asociación con enfermedad perianal compleja que son refractarios al tratamiento médico, se sugiere que el cirujano nos derive el intestino y deje un estoma y seguir con tratamiento médico, etcétera, etcétera, para ver si podemos ayudar más y no recurrir a cirugías más problemáticas y con mutilaciones extensas de intestino. La colectomía segmentaria es una buena ayuda para pacientes con afección de un segmento único o con una estenosis obstructiva. La complicación muy común es el desarrollo de abscesos abdominales secundarios a esta terrible enfermedad. La cirugía debe de reservarse para recidivas, para fallas en el tratamiento, pero elección es drenaje percutáneo por punción, antibióticos. Y si antes pueden usarse biológicos en el curso de las primeras 2 a 4 semanas, la evolución del paciente mejora en forma importante. Los esteroides se recomienda usarlos 3 o 4 semanas antes de la cirugía y antes de que el paciente entre a cirugía, hacer una reducción gradual del uso de esteroides. Recordar que el uso de biológicos no incrementa el riesgo de complicaciones postoperatorias. Por eso cada vez tienen más recomendaciones. ¿Qué hay de colitis ulcerosa? Aproximadamente el 20% requerirá manejo quirúrgico, ya sea cirugía electiva, cirugía en pacientes refractarios, presencia, una vez más, de displasia o cáncer y emergencias agudas o muy severas. La cirugía urgente, por ejemplo, aumento en sangrado, más de 6 evacuaciones, sanguinolentas al día, taquicardia, fiebre, anemia, en fin, alteraciones de las funciones básicas. Actualmente la respuesta a agentes antifactor de necrosis tumoral es arriba del 80% versus 66% con esteroides, pero
De los pacientes con esteroides, el 34% requerirán colectomía a corto plazo. Debe considerarse el manejo quirúrgico en los siguientes casos: ausencia de mejoría, presencia de deterioro o de tratamiento médico. Llega el paciente y en las primeras 48 o 72 horas no hay manera de estabilizarse, debe considerarse el manejo quirúrgico. Hemorragia con inestabilidad hemodinámica que no mejora con terapia endoscópica o con radiología intervencionista. Hemorragia recurrente y refractaria a tratamiento. Importante, presencia de megacolon tóxico, que en la placa simple de abdomen el diagnóstico se hace muy fácil si el diámetro de la distensión colónica supera los 6 centímetros. Si además se acompaña de toxicidad sistémica y de infección identificada. Todo esto son indicaciones absolutas. El procedimiento quirúrgico no urgente más común es la proctocolectomía con anastomosis ileoanal. En todos los casos que sea posible, debe considerarse la creación de un reservorio ileal con anastomosis anal. Esto cambia totalmente la vida futura del paciente. No es lo mismo tener una ileostomía que tener un reservorio conectado a ano. En pacientes no candidatos, pues desgraciadamente la proctocolectomía total se lleva a cabo y hay que dejar una ileostomía permanente. El gastroenterólogo y el cirujano deben de decidir si la cirugía de reservorio ileal debe hacerse en 2 o 3 tiempos. Esta última conducta, 2 o 3 tiempos, reduce en forma significativa las fístulas y reduce en forma significativa fugas en la anastomosis. Entonces, hoy en día tenemos un cambio importante, que es el advenimiento de nuevos medicamentos para enfermedad intestinal, cosa que el médico venía esperando desde hace mucho. La mejor noticia es que además ya hay 3 biológicos más disponibles, aunque sin valor estadístico en los estudios que se han reportado, pero vienen en camino, hay que tenerlos en cuenta. El médico debe de depender del cirujano cuando nuestros recursos terminen. Es una pena tener que darle la razón a los cirujanos, siendo clínico, pero bueno, a veces nos ayudan muchísimo, y en enfermedad inflamatoria, cuando se toma bien la decisión de pedir ayuda al cirujano, es maravillosa. Cuando el tratamiento prequirúrgico se lleva a cabo, y hoy en día con biológicos, la evolución es maravillosa. Y cuando no se pudo hacer gran cosa quirúrgicamente y se dejan ileocolostomías, etcétera, entramos en fase de tratamiento más rotundo y estos pacientes pueden regresar efectiva y formalmente a un tratamiento más considerado, mejor diseñado, y la evolución del paciente será magnífica. Así que descartamos prácticamente esteroides, descartamos prácticamente 5-ASA como tratamiento de cuadros agudos, y hoy en día vamos a apoyarnos en la terapia biológica, vamos a quedar muy satisfechos y nos va a dar grandes resultados. Y como todos sabemos, la enfermedad diverticular pues va creciendo o va siendo mucho más común ahora debido a ciertos cambios de la dieta, obesidad y demás, teniendo que cada que cumplimos décadas tenemos más riesgo de presentar enfermedad diverticular o diverticulosis en sí. Pero tener una prevalencia no se puede saber porque realmente no a todos se les hace un estudio para saber si hay
divertículos o no. Sin embargo, se estima que aproximadamente el 65% de los pacientes que tienen 80 años van a presentarlos. Eso es importante porque quiere decir que sí, la patología puede ser latente, mucho más frecuente en los pacientes de más edad. Esta diapositiva realmente es la que quiero que todos se lleven a casa. Es importante definir que nosotros, cuando tenemos presencia de divertículos y hay síntomas y están presentes, vamos a tener una enfermedad diverticular. Si nosotros tenemos divertículos y no hay síntomas, obviamente no vamos a tener enfermedad diverticular, y estos pacientes, por favor, no hay que hacerles más estudios, no hay que pedirle colon por enema, sencillamente fue un hallazgo por X o Y razón, pero a estos pacientes no se les hace nada. Es importante porque tenemos muchos médicos aquí de primer contacto que quieren estar haciendo estudios y demás. No se alteren, no pasa nada si no hay síntomas de estos. Y a lo que nos toca a nosotros es la enfermedad diverticular. Cuando hay complicaciones, se le llama obviamente enfermedad diverticular complicada. Y de estos vamos a tener que la diverticulitis aguda, como tal, va a ser potencialmente quirúrgica. La diverticulitis ya aguda complicada con abscesos, perforación, fístula y estenosis son francamente quirúrgicas. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy, los que vamos a operar. Si nosotros tenemos este concepto y decimos, ¿sabes qué? Ya tengo un paciente con fístula colovesical y sabe que tengo divertículos, no le voy a dar antibióticos, hay que operarlos, ¿sale? Eso es importante que nosotros lo tengamos muy presentes. Las clasificaciones de la enfermedad diverticular, sobre todo en lo que es la presentación aguda, se han hecho muchas presentaciones. La que está vigente hoy en día sigue siendo Hinchi, y realmente la WSS que está aquí se me hace de mucha utilidad. Creo que es una clasificación que va en su momento a sustituir ya al Hinchi, puesto que ya menciona ciertas situaciones que no tomamos en cuenta, como la presencia de aire, que en automático nosotros sabíamos que había aire, queríamos operar a un paciente. Eso ha cambiado definitivamente, no es el tema ahorita para poderlo resolver, pero sí, esta clasificación nos va a ayudar mucho para poder dar un tratamiento y un pronóstico. Y ya hablando de la cirugía laparoscópica, que es lo que nos compete el día de hoy, nosotros en 1991 tuvimos el primer reporte de cirugía colónica con Jacobs, y en 1991 él dijo que esperaba que fuera tan popular o tan frecuente la cirugía vía laparoscópica del colon como fue la colecistectomía. Desafortunadamente para Jacobs, después de 30 años, nosotros todavía tenemos esta situación, que menos de la mitad de los cirujanos de colon y recto hacemos cirugía laparoscópica, y que de estos, el menos de un cuarto de sus pacientes hace la resolución vía laparoscópica. Entonces, pues este es otro tema que sería en otra plática, en resolver por qué se ha dado esta situación, por qué no es tan popular y por qué no es tan frecuente la cirugía resectiva de colon vía laparoscópica. Y ya entrando en el tema de la enfermedad diverticular, pues vamos a tener que nosotros saber qué pacientes vamos a operar. Y nosotros, para saber qué pacientes vamos a operar, que es el concepto que les dije en el cuadro anterior, fue enfermedad diverticular complicada. Una vez que ya tenemos un absceso, nosotros ya estamos hablando de una enfermedad diverticular complicada. Del 15 al 20% de los pacientes que van a ingresar por enfermedad diverticular van a presentar un absceso. Y eso hay que saber qué hay que hacerles. Desafortunadamente no hay un consenso único entre americanos, europeos, y que digan, este es el número, el tamaño exacto del absceso. A ellos mencionan los europeos que de 4 a 5, pero los americanos dicen que con tener mayor de 3 centímetros de contenido en el absceso, estos pacientes son candidatos a un drenaje percutáneo. ¿Ok? Este drenaje percutáneo pues es obviamente vía radiología intervencionista, pero también se podría llegar a hacer vía laparoscópica. Sin embargo, por los costos y demás, sí conviene más el abordaje vía radiología intervencionista. Y la situación que se presenta con estos pacientes, una vez que ya tenemos un diagnóstico de absceso, es que va a recurrir en un porcentaje elevado a partir del 6º mes. Entonces,
esto es que va a requerir una cirugía electiva que vamos a mencionar más adelante. Ya en lo que es el HINCHI 3 o la clasificación europea que le mencioné, que también está en la parte 3, vamos a tener la controversia que se daba o que se dio en el 2014, 2015, sobre si el uso del lavado laparoscópico, que consistía en introducir la vía laparoscópica, el aspirado, sin hacer una resección, tenía conveniencia, y los primeros reportes, obviamente, con menos morbilidad y demás, pues eran prometedores. Sin embargo, ya con estos estudios, el DILALA, el SCANIFY y LADIS, en el 2015, ellos dicen, ¿sabes qué? No es resolutivo, vamos a tener complicaciones, no es recomendado, y los europeos dicen que en un porcentaje muy pequeño de pacientes muy seleccionados lo podemos llegar a recomendar, aunque no son claros en las especificaciones de qué pacientes van a ser los beneficiados. Los americanos, al contrario, son contundentes. Ellos dicen, no, la evidencia dice que no es factible hacer un lavado vía laparoscópica, no es lo recomendable. Ellos recomiendan la resección intestinal con una evidencia fuerte. Entonces, en la diverticulitis con perforación y peritonitis, ya sabemos ahora que la vía laparoscópica puede ser de utilidad. En este artículo, de 1.236 pacientes se hicieron, perdón, el 5% fueron una resolución vía procedimiento de Hartmann vía laparoscópica, y aquí lo que sí es cierto es que no mostró una diferencia significativa entre ventajas de resección laparoscópica y abierta en el procedimiento de Hartmann. Este punto en el que se recomienda el procedimiento de Hartmann para controlar la peritonitis difusa en pacientes críticos y en pacientes seleccionados con múltiples comorbilidades es una evidencia sólida, y esto es independientemente de la vía laparoscópica o no. Ya sabemos que si ese paciente está comprometido hemodinámicamente, tiene choque y demás, no va a ser candidato a una cirugía restaurativa, y los pacientes que van a tener menos comorbilidades, se recomienda una resección primaria de anastomosis. Pues eso es muy claro, eso es tanto abierto como para laparoscópica, y la recomendación que se hace es que estos pacientes que van a requerir cirugía de forma urgente, se puede hacer resección vía laparoscópica, siempre y cuando tengamos las condiciones tanto del paciente, pero aquí no nada más lleva el paciente, también tiene que ver la condición del hospital donde esté, que si tenemos los instrumentos y los aditivos que requerimos para hacer el procedimiento, y todavía un poquito más complicado, tener un experto vía laparoscópica para resolverlo. Y ahí viene una pregunta que se podría hacer en el público, pues ya esperaría si la hacen o no, pero es importante saber que la expertise aquí de ellos les es importante para poder dar una seguridad. Y en la cirugía electiva, que va a ser aquella que nosotros ya lo vamos a hacer con tiempo y demás, se ha demostrado lo clásico que es en la vía laparoscópica, que tenemos un mayor tiempo, obviamente al serlo vía laparoscópica, que la recuperación es mucho más rápida, que el día hospitalario es menor y la morbilidad es mayor en los pacientes de vía abierta, y no hubo una diferencia en la mortalidad según estos estudios que fueron de los importantes para poder determinar el consenso. En Cochrane igual hace mención sobre las ventajas que tiene la laparoscópica. Aquí señalamos que sí, efectivamente el sangrado es una importante disminución vía laparoscópica, así como la situación del dolor también es mucho menor en la vía laparoscópica, y el tiempo de la cirugía sí es mayor. Entonces tenemos que en la evaluación de la recuperación de la diverticulitis aguda, ya cuando nosotros estamos decididos a qué pacientes vamos a operar y la indicación es absoluta, diverticulitis complicada con fístula, obstrucción y estenosis, ya sabemos que ese paciente se tiene que operar, y como ya vimos, si es una cirugía electiva la podemos hacer vía laparoscópica con ventajas. No vamos a recomendar nunca la resección electiva en la edad del paciente, y la decisión de ofrecer colectomía sigmoidea en la recuperación de la no complicada en pacientes inmunodeprimidos o inclusive en los inmunocompetentes es una decisión individualizada, que es donde realmente no es muy claro la guía ni una ni la europea,
Este es un tema muy específico que habría que tratar para saber cuál sí va a pasar a la no complicada, que va a requerir cirugía. Nosotros aquí publicamos este trabajo en el cual, en colaboración con el grupo del doctor Roche y un servidor, hicimos un estudio retrospectivo en el cual veíamos que las ventajas que teníamos nosotros sobre la cirugía abierta en la laparoscópica, que en nuestra serie fue de 43 casos, 6 de ellos fueron vía laparoscópica, y realmente el tiempo de duración pues sí fue significativamente mayor. El sangrado fue mucho menor como dato importante, y también los días hospitalarios, aunque no fue significativamente, pero si vemos aquí hay una mejoría en el tiempo de día hospitalario. Entonces corroboramos los beneficios que efectivamente muestran en las publicaciones internacionales. Y bueno, nosotros tenemos ya la técnica, casi en todos los pacientes hacemos lo mismo, liberamos el sigmoides, buscamos por vía retro el uretero para poder así tener una buena exposición de la vascularidad. Utilizamos a veces grapas, a veces bajamos nudos de acuerdo a la economía del paciente, si es de aseguradora o es privado. Eso también nosotros es un factor. Esta cirugía ya fue hecha acá fuera del instituto, por eso tenemos cirugía con energía y demás. Es más fácil tener todos los aditamentos por fuera que la institución pública, perdón. Y bueno, así nosotros, por regular, este es un caso que nos mandaron de un paciente con diverticulitis recurrente, y es de los que entran en el bypass, según los gringos. Una de las cosas que tenemos que mencionar en la situación de las consideraciones técnicas para los compañeros cirujanos es que la resección sigmoidea tiene que ser completa, no puede ser nada más la área enferma, tiene que ser una sigmoidectomía como tal, hasta la área sana del colon descendente y obviamente del recto. Y la recomendación que manejan en las guías americanas es que tiene que ser un experto en vía laparoscópica para hacer la cirugía. Y ya para finalizar, porque podemos nosotros decir, bueno, ¿por qué la vía laparoscópica y por qué no ha sido tan popular? Pues el costo-beneficio. Realmente se han hecho estudios en el cual se lleva a conclusión que los costos sumados uno a uno son mucho menor vía laparoscópica que vía abierta, por riesgos de infección, eventración, múltiples reintervenciones. Así que si nosotros tenemos un análisis de costo-beneficios, la vía laparoscópica es más barata a largo plazo para los pacientes. Obviamente en una cirugía a primera instancia sí hay una diferencia económica, pero a largo plazo ya se demostró que es mucho más económico. ¿Sale? Y aquí el algoritmo que ya habíamos mencionado para que nos recordemos. Y para llevar a casa, la mayoría de las guías clínicas recomiendan individualizar la indicación de la cirugía en los pacientes que se mantienen asintomáticos o oligosintomáticos entre episodios. Respecto a la vía de abordaje, actualmente existe suficiente evidencia para recomendar la laparoscopía como abordaje de elección en la cirugía resectiva, la electiva, y la resección sigmoidea electiva en casos no complicados de enfermedad es segura y proporciona beneficios al paciente respecto al abordaje abierto. Y la resección laparoscópica electiva también resulta apropiada en hospitales con suficiente experiencia en cirugía laparoscópica. Bueno, a manera de introducción podemos decir que en Estados Unidos, dependiendo de la serie, se realizan entre 800,000 y 1,000,000 de colecistectomías anualmente. Es la cirugía que sin duda más frecuentemente hacemos los cirujanos en todo el mundo. Y la complicación más temida es la disrupción de la vía biliar, que se entiende como el daño que se induce a los conductos biliares principales, que puede terminar en 2 escenarios catastróficos, que es la fuga de bilis a la cavidad o la estenosis de estos conductos, con una mortalidad asociada de hasta el 5%. Desde la década de los 90, que la cirugía laparoscópica se convirtió en el estándar para operar la vesícula biliar,
pues las distintas series habían registrado una mayor incidencia de lesiones con la cirugía laparoscópica, pero eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Existen herramientas bien reconocidas para hacer una colecistectomía segura, que las tienen ahí en la pantalla. Algunas que vale la pena mencionar es la visión crítica de seguridad de Strasberg, la disponibilidad de métodos de imagen que nos permiten evaluar transoperatoriamente el árbol biliar, y otras tan simples como hacer una colecistectomía con 4 puertos y no solo con 3, y conocer la anatomía y las zonas de seguridad. Con respecto a la visión crítica, que fue descrita por el doctor Steven Strasberg por ahí del año 1995, él puso como criterios indispensables para conseguirla: limpiar completamente el triángulo hepatocístico del tejido graso que lo rodea, disecar el tercio inferior de la placa cística separando el cuello de la vesícula del lecho, y que al final de la disección observemos 2 y solo 2 estructuras que entran a la vesícula biliar. Pero él mismo, después de haber descrito la visión crítica, ha hecho reflexiones sobre esta misma herramienta que tenemos disponible los cirujanos, y él ha aceptado que la evidencia que avala su utilidad es de baja calidad, porque para tener evidencia de alta calidad requeriríamos un ensayo clínico con brazos con miles de pacientes, que sería muy difícil de conseguir. Es importante tener en cuenta que entre el 10 al 15% de las colecistectomías no va a ser posible conseguir la visión crítica de seguridad por la inflamación de los tejidos que circundan al cuello, y que cuando auditores externos evalúan lo que se supone que es la consecución de la visión crítica durante la cirugía, estos 3 criterios que antes descritos se cumplen en el menos del 50% de los casos. Por eso mismo, ahora recientemente surgió este puntaje que se llama el puntaje de Doublet, en donde si se consigue con toda seguridad cada uno de estos criterios, se le asignan 2 puntos, siendo la calificación máxima 6 puntos posibles, y la recomendación es que si conseguimos entre 5 y 6 puntos hagamos una colecistectomía total, pero si conseguimos 4 menos puntos hagamos una colecistectomía subtotal. Una cosa muy importante dentro de esta cultura de la colecistectomía segura es identificar de forma precisa qué vesículas pueden ser difíciles, y esto se puede hacer en el preoperatorio, y algunas ocasiones habrá que hacerlo durante el transoperatorio. Una vesícula difícil es aquel escenario donde el abordaje quirúrgico conlleva mayor riesgo de complicaciones, aumentando la morbimortalidad del paciente. Y por ejemplo hay características preoperatorias como que el paciente tenga cirrosis, y más si está descompensada, hipertensión portal, sepsis, obesidad mórbida, que sea hombre o que tenga un abdomen hostil, que nos van a permitir saber pues que esa vesícula se perfila como una vesícula difícil. Y como características intraoperatorias, pues la inflamación del cuello, que estemos ante un empiema, un síndrome de Mirizzi, o que la vesícula ya esté gangrenada o perforada. Si logramos identificar a los pacientes en donde parece haber una vesícula difícil antes de operarlo, aquí están estas alternativas de manejo no quirúrgico. Quizás la más conocida por todos sea el drenaje vesicular percutáneo transhepático, que se guía por ultrasonido, pero en los años recientes han surgido estas 2 herramientas endoscópicas: el drenaje vesicular por ultrasonido endoscópico utilizando una prótesis metálica de aposición luminal, que consiste en crear una fístula que conecta la vesícula con el duodeno a través de un stent metálico autoexpandible que se instala por endoscopía. Y la otra es la colecistostomía transpapilar endoscópica, en donde se instala una endoprótesis que se extiende desde la ámpula de Vater hasta el interior de la vesícula, canulando el cístico por medio de una cepra. Hablando particularmente de la colecistostomía transpapilar endoscópica, pues ofrece estas ventajas. Ven el tamaño de los stents, que desde luego son mucho más chicos de los que se utilizan para colocarlos dentro del colédoco, son stents de 5 a 7 French, y la ventaja que da esta técnica es que permite el tratamiento simultáneo de la vesícula difícil y de la coledocolitiasis.
cualquiera que haga una CEPRE podría entrenarse para hacer este procedimiento y resulta la de mejor elección para pacientes que tienen cirrosis y ascitis porque disminuye la posibilidad de que esta ascitis se complique. Tiene efectos adversos graves, pero son raros. La desventaja es que no todos los císticos se van a poder canular. Hay císticos muy estrechos, muy doblados, con muchas válvulas que no va a ser posible canular. Pero quizás su desventaja más importante es que no da una vía para eliminar los litos que están dentro de la vesícula biliar. Sí saca los litos que están en el colédoco, pero no los que están en la vesícula. La otra técnica, que es el drenaje vesicular por ultrasonido endoscópico con esta prótesis de aposición luminal, es la técnica endoscópica que tiene mayor porcentaje de éxito técnico y clínico, da una vía para que los litos de la vesícula salgan hacia el duodeno y desde luego esto se asocia a menor recurrencia de eventos biliares, pero también es la técnica más costosa. Se utiliza el Axios, que es una prótesis que no está autorizada por la FDA para este procedimiento y tiene efectos adversos muy graves, raros, pero muy graves, como perforación, migración de la prótesis, sangrado, inclusive hay algunas muertes reportadas, y está contraindicado en ascitis maligna o en ascitis por cirrosis. Una de las escalas que se utilizan actualmente de forma cotidiana para evaluar la dificultad de disecar la vesícula es la escala de Parkland, que como ustedes ven se divide en 5 grados dependiendo de la cantidad de adherencias que tenga la vesícula, y con eso podemos predecir la posibilidad de disecar o no el triángulo de Calot. Hay varias cosas que permiten validar esta escala. Por ejemplo, los pacientes que tienen puntaje ASA más alto suelen tener Parkland más alto. Los pacientes con diabetes suelen tener Parkland entre 4 y 5. A mayor Parkland, mayor es la proteína C reactiva. A mayor Parkland, mayor es la posibilidad de tener complicaciones más graves de acuerdo a la clasificación de Clavien-Dindot. Y si el Parkland se acerca a 5, pues la posibilidad de tener una colecistitis gangrenosa es más alta, y a mayor Parkland tenemos un mayor toquio. Los procedimientos de rescate están, supongamos que ya entramos a operar al paciente y transoperatoriamente vemos que es una vesícula difícil, la inflamación del cuello de la vesícula y su tejido circundante no nos permiten obtener la visión crítica de seguridad. Ahí es donde aplican los procedimientos de rescate, que están 4 claramente descritos: la colecistectomía, que empieza por el fondo, instalar una sonda de colecistostomía, una colecistectomía subtotal o convertir a cirugía abierta. De todas estas, la evidencia parece recomendar más a la colecistectomía subtotal, porque convertir no siempre la respuesta. Convertir la cirugía no garantiza que no lesionemos la vía biliar ni que vamos a conseguir la visión crítica de seguridad. Lo que sí está bien recomendado es que no debemos convertir para hacer una técnica fundus first, es decir, convertir, abrir la cirugía para empezar por el fondo, porque la inflamación crónica provoca una fibrosis contractiva que nos hace muy difícil entrar en el plano correcto de la placa cística, y eso puede conducir a lesiones vasculobiliares severas que terminen en necrosis parciales del hígado o del árbol biliar. Este artículo que publicó el grupo del doctor Ismael Domínguez y del doctor Mercado analiza la reconstrucción de 614 vías biliares entre 1989 y el año 2014, y ustedes ven que 83% de estas lesiones de la vía biliar ocurrieron durante una cirugía electiva, y en el 62% de los casos el abordaje inicial fue abierto. Inclusive después del año 2004, la mitad de los pacientes se operaron con cirugía abierta, y eso nos permite inferir que en nuestro país la causa más frecuente de lesión de la vía biliar es la cirugía abierta. Por colecistectomía subtotal, que debe llamarse subtotal, no parcial, ¿no? Se entiende el esfuerzo del cirujano de resecar la mayor cantidad de tejido de vesícula que sea posible, y hay 2 técnicas descritas: la reconstitutiva, donde se deja un reservorio, se cierra con suturas habituales o mecánicas, pero eso se asocia a mayor eventos biliares recurrentes, y la otra técnica es la fenestrada, donde el cuello se deja abierto, cerramos el orificio cístico, un pequeño escudo, el escudo es el que nos evita lesionar la vía biliar, y esto se asocia a menos eventos biliares, pero a más cantidad de fístulas que pueden resolverse mediante CEPRE.
Y finalmente esto que se está poniendo de moda aquí en nuestro país, la colangiografía por fluorescencia cercana al infrarrojo. El primer caso fue publicado por Isizawa en el 2009 utilizando 1 mililitro del verde de indocianina que administró 2 horas antes de la cirugía a un hombre de 46 años. Esta es la presentación que está disponible en nuestro país, la pueden conseguir ya. Y lo que se hace es administrar el medicamento por vía intravenosa y el verde de indocianina se une a proteínas plasmáticas. Estas proteínas llegan a los hepatocitos y se eliminan a través de la bilis hacia el lumen intestinal. Con una cámara especial de las que utilizamos para operar por cirugía laparoscópica que emiten fluorescencia, se puede captar el brillo del verde de indocianina. En general no tiene reacciones adversas preocupantes, pero sí hay casos descritos de choques anafilácticos en el 0.05% de las series grandes ya publicadas. Y bueno, en México es una herramienta que ya está disponible. Por ejemplo, esta foto es una foto de una colecistectomía en el Hospital Español de México y ustedes ven cómo el conducto cístico está claramente pintado por el verde de indocianina. El frasco tiene 25 miligramos del verde de indocianina en 10 mililitros y su costo promedio es de 3.500 pesos. Si lo comparamos con una colangiografía transoperatoria, pues el precio es bastante decente, aunque la desventaja es que no nos permite evaluar el interior de la vía biliar. Los distintos metaanálisis nos permiten concluir que este método es no invasivo, es seguro y efectivo para identificar la vía biliar, disminuye el tiempo operatorio, disminuye la conversión a cirugía abierta, prácticamente no tiene reacciones adversas, pero el problema es que no hay técnicas estandarizadas porque no se sabe cuál es el mejor momento para administrar el medicamento ni cuál es la dosis óptima y por lo tanto no existe evidencia de calidad, para recomendar su uso de forma rutinaria. Por ejemplo, en esta vesícula que ven ustedes en su pantalla, nosotros administramos 5 mililitros del verde de indocianina 5 horas antes de someter al paciente a la colecistectomía y eso nos permite que la glándula hepática ya no esté teñida con el verde de indocianina. Bueno, como conclusiones, la cultura de la colecistectomía segura incluye la indicación quirúrgica adecuada, colecistectomizar tempranamente siempre que sea posible y verificar el desarrollo de distintas habilidades en nuestros residentes. Es fundamental que identifiquemos de preferencia en el preoperatorio las vesículas difíciles para podernos plantear todas las posibilidades de abordaje. En la colecistitis aguda no siempre será posible conseguir la visión crítica de Strasberg, hay que intentarlo, pero no empeñarse. La colecistectomía subtotal aparece ahora como una alternativa intraoperatoria, probablemente la mejor para esas vesículas difíciles, y la evidencia apunta a que no debemos dejar un remanente de vesículas, sino utilizar la técnica fenestrada, que es la que ofrece mejores resultados a largo plazo. Convertir a cirugía abierta no siempre es la respuesta y en México la cirugía abierta es la causa más frecuente de lesión de la vía biliar. Y en pacientes que no son aptos para cirugía, que en este momento están gravemente enfermos, tienen una cirrosis descompensada, las técnicas endoscópicas son seguras y efectivas, pero siempre deben verse como una terapia puente para llevarlos a cirugía después. La colangiografía transoperatoria sin duda sigue siendo el mejor estándar para corroborar o aclarar la anatomía durante la cirugía y aunque la colangiografía por fluorescencia cercana al infrarrojo se va a ir popularizando en nuestro medio, aún no existe evidencia de calidad que permita afirmar que su uso disminuye las lesiones de la vía biliar.